Dos paneles. Vamos a empezar, por favor. No, habla el doctor Tudorach, después Innerarity, ya te lo doy. Sí. Iba a hacer como la introducción. ¿Quién la va a hacer? ¿La voz la va a hacer? Perdón. Bueno, entonces comenzamos hoy. Doctor Coloma, ya te lo doy. Bueno, muy bien. Entonces, un comentario para nuestros asistentes acerca del seminario. Ahora estamos entrando en materia del papel de las comisiones de futuro parlamentarias para dar respuesta a desafíos emergentes, los casos del cambio climático y de la inteligencia artificial. Después de este panel vamos a ver de experiencias pioneras de América Latina, donde vamos a ver 4 casos que son Chile, Uruguay, Costa Rica y México. Y mañana vamos a ver 2 paneles sobre desarrollo de capacidades y sobre las experiencias de punta de Singapur, del Parlamento Europeo y de Finlandia. Con todos estos insumos, en la tarde, que es tal vez la sesión más importante, ya es la construcción de las recomendaciones específicas por parte de ustedes como participantes y deliberantes, ¿cierto?, para la red de comisiones de futuro que esperamos que sea la gran conclusión de este seminario. Entonces, haciendo una metáfora, ya despegamos, estamos ya volando en materia del rol de las comisiones y en la última sesión de mañana viernes en la tarde necesitamos aterrizar con las recomendaciones específicas. Por eso es tan importante la permanencia de ustedes y la asistencia en la jornada del viernes en la tarde. Entonces, con ustedes, el doctor Rodrigo Goñi, presidente de la Comisión de Futuro de la Cámara de Diputados del Congreso de Uruguay, va a moderar este panel. Bueno, muy buenas tardes. Con los panelistas que tenemos, lo único que puedo hacer es ser muy breve. Veo al profesor Daniel Innerarity en pantalla, por lo tanto, comenzaríamos con Daniel, conocido por todos nosotros, investigador de la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática. Ha escrito recientemente papers de enorme valor para orientarnos, sobre todo con los desafíos que nos plantea el desarrollo de la inteligencia artificial para la democracia. También vamos a tener a Dragos Tudorache, miembro del Parlamento Europeo y quien ha sido protagonista y líder principal de esta primera regulación a nivel global de la inteligencia artificial, y también a Cecilia Vera y a Camila Gramco. Si les parece, entonces, tenemos a Daniel Innerarity en pantalla. También lo vemos ahora, lo vemos a Dragos Tudorache. Entonces, Daniel, si me permitís, va a empezar Drago, que era lo que estaba en la agenda. Le damos entonces la bienvenida y la palabra al parlamentario Dragos Tudorache para que nos exponga sobre la regulación que se ha concretado en Europa sobre inteligencia artificial. Dragos, la palabra. Well, good afternoon, I think, for you in Santiago. It is late evening here in Europe. And many thanks for having invited me. I'll give you time to put on the headsets. If I could ask the colleagues in the technical booth, I can hear myself in the speakers, and that makes it very difficult for me to speak.
All right, now it seems to have solved. So again, many thanks for having invited me, and apologies for the surroundings that I'm somewhere traveling, and I had to find a quiet corner in a hotel somewhere to be able to speak. Artificial intelligence and the European Union and the role of committees such as the ones that are participating in today's discussions are all topics that are in fact linking each other, because regulating AI is very much looking into the future, trying to anticipate what the impact of this technology will be on society, on democracy, on even geopolitics, and then trying to come up with the best solution that responds to the expectations of society and also to the needs of economy, because there is always a blend of objectives when it deals with artificial intelligence. I think every nation wants to harness the power of AI, understanding the benefits and the huge impact on economy, and at the same time find ways to safeguard citizens and society against the risks, no longer theoretical but actually quite actual, this technology might bring. Sorry to stop, but again, if I could ask, because I can again hear myself. So I don't know what to do technically. If someone can indicate to me what to do, but I can hear myself speaking, and it's impossible for me to continue. A ver, vamos a solicitar si se puede solucionar lo que nos plantea. Future as I will try myself. Okay. As I was saying, the role of the committees, such as the ones that are participating in today's discussions, are fundamental for addressing these kind of topics. On our side, as European Parliament, unfortunately, I would say we don't have such a committee. I think we would need one. It would be very beneficial for us to have this place where you could actually have foresight and think about important topics that are important for policymakers such as ourselves. But we did do something at the start of the previous mandate by now, because we had elections last week. So in the previous mandate in 2019, looking again into the future, understanding that this role and looking at artificial intelligence, we did decide that we needed a committee that would actually be able to, before considering whether we press ahead with legislation or not, to understand the technology and to have a place where you could discuss the ins and outs, the impact, the benefits, the risks, talk to all corners of society, with businesses, with civil society, with trade unions, with all those that actually had a voice to bring forward in such an important conversation. So the leadership of the Parliament decided already at the end of 2019, so quite at the start of the mandate of the last mandate of Parliament, to establish a special committee on artificial intelligence. I had the honor of chairing that committee, and for 2 years, actually, we did just that. We, across the aisle, across political groups in the European Parliament, we invited everyone that we could think of that could have a contribution and could educate us as politicians in something for which clearly we were not equipped. I remember back in 2019 trying to see how many of us would actually have at least the beginning of sufficient expertise, knowledge, to try and undertake such a complex task of legislating this technology. There weren't many that were feeling prepared for it. So that's why we thought that such a committee would actually be good, first of all, to educate ourselves and allow us to, again, understand the impact, understand the risk, understand the consequences of what it would be to regulate or not to regulate artificial intelligence. So again, we've spent 2 years looking at every possible domains, from agriculture to space exploration, and trying to see what AI means for that particular sector. We listened to the businesses, we listened to the civil society, we listened to academia, we brought in all the possible experts that we could find,
I remember in one hearing we even had the Vatican invited to bring in the more moral implications, ethical implications of artificial intelligence in society. So we really took our time and we allowed ourselves to listen to all possible experiences, to get as well equipped as we could as politicians for what followed. And then in 2021, when the legislation came on our tables, again, we had a sufficient body of policymakers that were prepared. And on the basis of that body of policymakers, we started the very complex journey of negotiating, drafting, preparing the legislation. I continued somehow my role after having been the chair of the special committee. I then continued my role as the rapporteur, one of the two rapporteurs for this important legislation, which meant that I led the negotiations first inside the parliament and then in the negotiations with the council. You know that the EU, we have two co-legislators, the parliament representing the voice of the citizens of the EU, and also the council, which represents the governments of the member states. So the negotiations were, as one could expect, quite complex, very difficult, because the topic is complex and difficult. And also the text was very ambitious from the very beginning, because we really wanted to have a horizontal approach to this technology to address all the risks. It is a risk-based legislation, so we looked at all the possible risks that we know of, the context in which these risks might appear, and then bring in the kind of rules that are meant to instill trust in society when interacting with artificial intelligence in those contexts. And those contexts, not by accident, are those where individuals are most likely to intersect with the technology, with potential risks for their rights, from discrimination to presumption of innocence to any sort of impact on individuals' rights that we might imagine. And the legislation does that. Basically, imagine a pyramid of risk. It starts with those applications that are considered to be so detrimental that we decide to prohibit them. And then it continues with different levels of risks and attaches different set of obligations to them. One important point I also want to mention, because it's linked to, again, the ability of policymakers to constantly look into the future and to adapt to what is happening. Somewhere in the middle of the preparations of the negotiations of the file, ChatGPT, back in, I think it was October, November 2022, appeared on the market, and then took everyone by surprise, took the world by surprise with its capabilities, and also with very deep, profound impact on pretty much everything. And then this whole new branch of AI, basically generative AI, then started to take center stage of discussions, conversations across the world. So for us as legislators, being in the middle of a negotiation of a piece of legislation that did not have at the beginning anything about foundation models and generative AI, it was quite a challenge. And again, it shows how important it is, whenever possible, to have this ability to look again into the future, to have the capacity of foresight, so that as a legislator, you are prepared when moments like this arrive. And we had to adapt very quickly and introduce in the legislation new rules, a new regime that also deals with generative AI. Now, to cut the long story short, after 2 years of negotiations, we finished. We are now at a stage where both the Parliament and the Council gave their vote. The text is now finally adopted. It's going to be published in the next 2 weeks, which means that now the European Union has what is the first piece of legislation in the world when it comes to horizontally regulating artificial intelligence in absolutely every possible areas in which we have an impact, with the exception of military and defense, because the EU does not have competence at EU level to regulate this area. It's a competence that remains exclusively with the member states. Now, the very important work of implementation, of standardization, there is a mandate for standards that is given in the text.
starts now. And of course, it's going to be very important because this model that we have just established in terms of how to regulate this technology is going to be only as good as the ability to actually properly apply it, properly implement it. And there, the challenge both for the future regulators, as well as for the companies, as well as for society at large, and also for policymakers trying to continue to exercise scrutiny also over how the implementation will be done, this challenge will be huge. As politicians, we are pretty aware of this challenge and prepared to do whatever is necessary for us to, again, help in the implementation, provide the proper political guidance for both the member states that are going to have competences themselves in terms of implementing the law, but also for the EU level who has to establish an EU-wide AI office with certain competences, particularly for the big models of artificial intelligence. And there is also, and I'm going to finish on this point, there is also of course, the global dimension. We are not alone in this. It is the whole world that is now recognizing the impact of AI and the need to somehow bring in a set of safeguards. Of course, every nation, every jurisdiction will make their choices in terms of what to regulate, how far to go with the regulation. I know there are also many countries in Latin America. I have been in discussions with parliaments in a number of countries in Latin America, with governments. And I know the discussions are quite advanced in some of these countries in also considering what kind of regulation to put forward. Of course, I'm subjective, but I personally think that it is time to consider regulating artificial intelligence because we already see the impact on society. And at least from all of the research that I have seen done in many corners of the world, societies are expecting policymakers to provide answers and give them guarantees that they can trust this technology, they can interact with this technology without fear of discrimination, without fear of bias, without fear of manipulation or disinformation, without fear even of bigger threats, such as threats to national security. I'm sure you are aware that for particular large models, for almost a year now, we're also discussing that some of them may be used because it lowers the barrier of knowledge so much to the point where almost anyone can actually develop threats that are very serious to the security of all. So again, a very important task ahead for all of us, also globally. It's important that we now find the spaces where we can have the conversation, all jurisdictions around the world, about how to govern, how to find interoperability in the various governance structures and solutions that are going to be found around the world. And my effort over the last few months is to try and convince everyone that there needs to be a place where everyone is brought in. I think inclusiveness in this conversation is key because this technology is the same for everyone. The players that are developing the technology are also pretty much the same. The solutions are being brought are pretty much the same in all jurisdictions, and therefore the solutions cannot be very different. And therefore, communication, convergence, interoperability are important discussions that need to be had. So again, many thanks for inviting me. If there are any questions, I would be happy to address them. Thank you. Muchas gracias, Drago. Muy interesantes vuestros comentarios sobre una experiencia que realmente ha sido muy valiosa para el mundo entero. Alguien tenía que ser el primero y fue la Unión Europea, pero nosotros desde América Latina vamos a poder seguir, digamos, ese camino teniendo presente esa primera experiencia. Así que muchas gracias y ahora continuamos con Daniel Innerarity. Daniel, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Rodrigo, a tu disposición. Puedes comenzar con mucho gusto. Muy bien, pues encantado de saludarte, Rodrigo, y muchísimas gracias por haberme incluido en este magnífico panel. Me hubiera encantado estar allá físicamente,
y solo puedo estar de manera online, lo cual, hablando de digitalización, inteligencia artificial, tampoco es un mal procedimiento. Voy a hacer unas breves consideraciones sobre cuál es el futuro de la inteligencia artificial y por qué esto es tan importante para en un espacio como el de las comisiones de futuro y como la asamblea que el CEPAL está organizando actualmente, como una preparación también de la cumbre del futuro que tendrá lugar en Nueva York en las Naciones Unidas. Lo primero de todo que quería decir es que estamos ante un conjunto de tecnologías que resulta difícil, en relación con las cuales resulta difícil saber mm, con anterioridad su desarrollo. Los seres humanos nos hemos equivocado muchas veces a lo largo de la historia y la historia reciente acerca de cómo iba a evolucionar la tecnología y por tanto no debería extrañarnos cometer nuevos errores. Simplemente me gustaría señalar que el tipo de tecnologías que tenemos en estos momentos nos exigen ser especialmente cuidadosos porque determinados errores tendrían consecuencias fatales. Yo recordaba eh, en estos tiempos de inquietud acerca de cuál va a ser el destino de la inteligencia artificial, hasta qué punto los humanos nos hemos equivocado muchas veces haciendo predicciones. Y el caso más flagrante, o dos de los casos más flagrantes, sería, por un lado, el hecho de que Malthus, que fue un gran predictor de cómo la humanidad, en términos de reproducción y superpoblación del planeta, iba a evolucionar, acertó, pero al mismo tiempo cometió el gran error de pensar y de declarar que las ciudades, se refería fundamentalmente a las ciudades europeas, iban a ser invivibles por el nivel de excrementos de caballo que iba a haber en las ciudades, ¿no? Bueno, pongo esto como ejemplo para señalar cómo un personaje como Malthus, tan inteligente a la hora de medir el impacto del crecimiento de la inteligencia artificial, fue muy poco sagaz en lo que se refiere a la anticipación de los modos de movilidad que íbamos a tener los humanos, que evidentemente íbamos a prescindir de los caballos con bastante rapidez. El otro ejemplo que quería poner, y me parece que esto en el contexto de una reflexión sobre el futuro y las comisiones de futuro, creo que es importante, porque en buena medida nos da una cierta autoconciencia y una cierta autoestima en relación con las dificultades de nuestro trabajo. El ejemplo que me quiero referir es al que en 1864 las autoridades británicas pensaron que el nivel de tráfico que había ya en la Inglaterra de la época era tan alto y los accidentes eran tan elevados que había que poner medidas. Y la solución que se les ocurrió fue la Red Flag Act, es decir, la ley que imponía que cada vehículo tuviera delante una persona con una bandera roja avisando de la llegada de ese vehículo, que si no recuerdo mal, en el campo tenía un límite de velocidad de 6 millas por hora y en la ciudad de 4. Es decir, la medida de control que las autoridades británicas pensaban que era suficiente, satisfactoria, era la de una persona andando delante de un coche. Esto hoy en día nos resulta ridículo, pero nos hace entender hasta qué punto los humanos no hemos llegado a entender bien qué tipo de control queremos de nuestras tecnologías. No lo supimos hacer con el coche. Seguramente la solución no era poner a alguien delante de los coches, sino simplemente hacer coches más seguros, como es nuestro caso, y no lo hemos entendido en otras muchas cosas. En relación con el tema de la inteligencia artificial, me gustaría señalar cómo eh, la gestión de riesgos que el eurodiputado nos acaba de resumir de una manera tan certera, es un primer paso, un paso positivo, pero un paso seguramente insuficiente con el transcurrir del tiempo. ¿Por qué? Por varias razones. La primera de ellas es porque las tecnologías que tienen que ver con la inteligencia artificial
son tecnologías que por primera vez en la historia plantean una novedad a la que no estábamos acostumbrados. ¿En qué consiste esa novedad? Fundamentalmente esa novedad consiste en que las tecnologías no son completamente dóciles, como lo eran otras tecnologías anteriores, a la intervención humana. Ya Alan Turing en los años 50 del siglo pasado advertía de que la inteligencia artificial iba a ser una tecnología que en parte iba a desobedecer las instrucciones que se le daban. Otros autores, estoy pensando en Pedro Domingos, el portugués, habla de que hemos entrado en una época de la postprogramación, es decir, una época en la cual estamos inventando máquinas, diseñando algoritmos que de alguna manera se programan a sí mismos y por tanto tienen una autonomía a la que no estábamos acostumbrados. Esto genera, por un lado, una enorme performatividad. Estamos hablando de máquinas inteligentes y por tanto estamos hablando de máquinas que tienen una enorme capacidad de gestionar datos, eh, generar modelos lingüísticos de una elevada exactitud, pero al mismo tiempo máquinas que eh, se nos escapan de la idea tradicional del control. Con lo cual, uno de los grandes temas, y precisamente es uno de los grandes asuntos que yo investigo actualmente y con mi equipo en la Cátedra de Inteligencia Artificial y Democracia en el Instituto Europeo de Florencia, estamos trabajando es precisamente la idea de cómo pensar un modo de control que compatibilice al mismo tiempo la performatividad técnica de unos algoritmos especialmente complejos a los que no podemos someter a un control básico, elemental, sin arruinar su performatividad, su éxito, y al mismo tiempo hacerlo todo de una manera que nos parezca humanamente aceptable. Aceptable desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de, de- de- de la inserción de ese tipo de tecnologías en contextos humanos, de decisión humana. Con este motivo, la UNESCO, una institución muy vinculada también a CEPAL por diversos motivos y por Naciones Unidas, me encargó hace unos meses, hace un año exactamente, la elaboración de un documento que acaba de salir, lo presentaremos en París, en la sede central, dentro de 2 semanas, si no me equivoco, y que establece una perspectiva sobre la inteligencia artificial democrática, política. ¿Por qué esto es así? Pues porque UNESCO entendió, en parte por mi sugerencia, pero no solo, que la perspectiva ética sobre las tecnologías de la inteligencia artificial era muy interesante, pero también insuficiente. UNESCO hizo hace unos pocos años un documento extraordinario hablando de la ética de la inteligencia artificial, pero la ética no cubre todo el campo de lo afectado por este conjunto de tecnologías. Y para eso le parecía importante complementarlo. Y eso es precisamente el objetivo de este informe, ¿no? Que animo a todos los aquí presentes a que lean. Es muy fácil encontrar en la red. UNESCO, Democracia e Inteligencia Artificial, se encuentra con gran facilidad. Está en inglés y está en español. ¿Cuáles son los grandes temas que aquí se abordan? No voy a entrar en detalles porque si alguien está interesado, como espero que ocurra en esta asamblea y en los quienes nos están siguiendo online, eh, hay fundamentalmente 3 tipos de problemas que yo haya querido abordar. He explicado desde mi perspectiva cuáles son los campos, los impactos, pero también he propuesto, también ayudado por Eleonor Lam y por mi equipo de la Cátedra de Florencia, he propuesto algunas líneas de solución. Estos 3 campos son los siguientes. En primer lugar, datos. En segundo lugar, conversación. Y en tercer lugar, decisión. Las tecnologías de la inteligencia artificial, en síntesis, se resumen en estos 3 aspectos. Son tecnologías que requieren datos, en primer lugar. Los datos son datos fundamentalmente que recogemos en Internet, datos que tienen que ver con nuestro comportamiento como sujetos individuales, pero datos que tienen
una relativa calidad, en los que hay muchos sesgos. Datos que responden a lo mejor a nuestro comportamiento de hecho, como sujetos consumidores, personas que se mueven o que expresan algo en las redes sociales, pero datos que no incluyen suficientemente lo que se ha podido llamar el yo aspiracional, es decir, las aspiraciones que tenemos de que la organización de las sociedades no esté basada solamente en lo que nosotros de hecho hemos realizado, hemos dicho, sino que tenga un elemento de ruptura, de transformación, que es un tema también muy querido por la UNESCO, por el programa MOST. Es decir, que haya una posibilidad de trascender el estado de hechos, ¿no? Para eso es necesario otra perspectiva, otra interpretación de los datos. El segundo gran tema es el tema de la conversación. Sin duda, no hablamos de la misma manera desde el momento en que hay medios, redes sociales. No hablamos de la misma manera a partir del momento en el cual, además de la comunicación vertical a la que estábamos acostumbrados con los típicos medios tradicionales que establecían una mediación, tenemos una estructura horizontal de la comunicación. Here Comes Everybody es un principio de un célebre libro en el que se señalaba que el espacio de Internet, una de las grandes cuestiones que permite es que cualquiera pueda entrar, cualquiera pueda acceder. Esa apertura de las puertas es muy importante y no estaríamos dispuestos a renunciar a ella, pero también hay que reconocer que, por un lado, hay nuevos gatekeepers en la estructura de la comunicación actual. Hay gente que tiene más capacidad de abrir o cerrar una puerta. Hay plataformas que plantean un problema a la comunicación. Esto es un dato fundamental. Y por otro lado, la estructura de la comunicación tan horizontal que nos permite acceder a cualquier tipo de contenido y parece que hace al saber muy accesible, al mismo tiempo genera un desconcierto muy específico del universo de las redes sociales. Es decir, el hecho de que no sepamos distinguir muy bien entre verdad o mentira, todo el tema de las fake news, de los deepfakes, etcétera, y sobre todo que formarse una opinión individual que es necesaria para tener una buena participación en el proceso de conversación pública y por tanto no hay democracia de calidad sin una conversación de calidad, todo esto es extremadamente difícil. El tercer tema y último con el que termino sería el tema de la decisión. El impacto de la tecnología de la inteligencia artificial en la vida política tiene que ver con los datos, tiene que ver con la conversación, pero tiene que ver también con la decisión. Es decir, para hacer frente a la creciente complejidad del mundo, necesitamos sistemas algorítmicos, sistemas complejos, sistemas más sofisticados que los tradicionales. Estos sistemas, a su vez, no pueden ser pensados de manera que los humanos dejemos de decidir. La gran cuestión aquí sería, ¿qué problemas podemos confiar en una solución maquínica, es decir, que las máquinas la puedan hacer mejor que nosotros? Hay muchas partes del diagnóstico médico, de la concesión de crédito o de permisos eh, 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 penales, etcétera, que los algoritmos lo pueden hacer mejor que nosotros. Ya hay otros tipos de problemas que los humanos seguimos haciéndolo bien o mejor que estas máquinas. Incluso dentro del mismo problema puede haber partes, pensemos en una decisión gubernativa, puede haber partes de las decisiones gubernativas que las máquinas los hacen bien y otras partes que nos reservamos los humanos. ¿Cuál sería el criterio? Tengo poco tiempo, no quiero agotar porque hay otros intervinientes en este panel. ¿Cuál sería el criterio básico para establecer esta distinción? Fundamentalmente, yo planteo o ofrezco el siguiente. Lo he estudiado con un poco más de detenimiento y si alguien quiere tener una mayor información de esto me puede escribir o me puede contactar fácilmente. La idea fundamental es los, las máquinas gestionan muy bien, mejor que nosotros generalmente, aquellos problemas para los cuales hay una gran cantidad de datos, hay una situación binaria
las soluciones binarias, un sí o no. La situación no es ambigua y no hay una gran incertidumbre. Si ese es el tipo de escenario en el que tenemos, más nos vale que prestemos a las máquinas una gran confianza. Si, por el contrario, la situación es que hay pocos datos, que hay una gran ambigüedad, que hay mucha incertidumbre, que las soluciones no son binarias, no son blanco y negro, sino que puede haber mil matices de grises, en ese caso los humanos hacemos bien en reservarnos un lugar específico en la, en la resolución de este tipo de decisiones. Este sería a grandes rasgos mi planteamiento y lo que he tratado de hacer juntamente con la cátedra que dirijo en el Instituto Europeo de Florencia en este documento de UNESCO que tienen a su disposición. Y me alegro mucho de haber tenido la semana pasada ocasión de conversar con el director general de la CEPAL en Florencia, que nos hizo una generosísima visita a Florencia, cuyo resultado ha sido fortalecer la colaboración entre las dos instituciones y, sobre todo, algo que puedo anunciar ahora, y es que en la segunda semana de marzo tendremos la fortuna de celebrar en Santiago de Chile, en la sede de CEPAL, una gran conferencia internacional específicamente sobre esta cuestión, la cuestión de la transformación digital en América Latina desde la perspectiva de América Latina, aunando experiencias de diversos países como resultado de un proceso que llevamos haciendo 2 años de recogida, de debate, de discusión con diversos actores de vuestros países sobre estas cuestiones. Yo estaré encantado de asistir a ese congreso y espero incluso que la propia presidenta del Instituto Europeo de Florencia pueda acudir, pero si no es así, en cualquier caso yo acudiré en su nombre para intervenir en ese debate que considero tan importante y además tan específico, porque creo que CEPAL, representando una mentalidad y una parte del mundo, puede aportar una perspectiva singular que los países y las regiones de otras partes del mundo seguramente no podemos hacer, porque tenemos otros prejuicios, otros sesgos, otras situaciones específicamente distintas, ¿no? Pues con esto termino. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu invitación y tu moderación, y aquí me quedo escuchando al resto de los panelistas con mucho gusto. Muchas gracias, Daniel. Nos acompaña también hoy acá el secretario ejecutivo de CEPAL, José Manuel Salazar, así que te estuvo escuchando. Y bueno, sí, como tú decís, el último trabajo que hiciste realmente es muy iluminador, así que también invito a quienes hoy participan a poder leerlo y reflexionarlo, porque realmente, bueno, en esta tarea de poder descubrir por qué la democracia sigue teniendo un lugar y razón de ser en este mundo, en este cambio civilizatorio, tú nos has ayudado mucho en esa reflexión. Continuando entonces con el panel, le damos la palabra a Cecilia Vera, oficial de Asuntos Económicos, la oficina de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL. Cecilia, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. Quería agradecer a los organizadores por la invitación. Está bien interesante hasta ahora las sesiones que hemos tenido. Y me pidieron hablar en este panel de los desafíos emergentes que pudiera estar enfrentando en este momento la región. Entre ellos ya se ha hablado bastante de la inteligencia artificial. Voy a encararla más bien desde un punto de vista económico, que quizás pueda ser un poco más optimista que lo que se ha encarado hasta ahora. Y antes de eso voy a hablar nuevamente un poco de la globalización, pero también desde un enfoque un poquito distinto de lo que se ha hablado hasta ahora. Más bien ver qué ha pasado en términos de la globalización que se ha discutido y dónde está parado el mundo y la región en ese ámbito. Entonces, esto ya se dijo, no me voy a detener mucho en esto. Estamos enfrentando un nuevo escenario geopolítico
como dijo el secretario ejecutivo, cambios tectónicos en la globalización, y los países lo que han tratado de hacer, como nos decía Rebeca esta mañana, es aumentar la resiliencia de las cadenas de suministro por estas 3 vías. La capacidad de la fabricación nacional o reshoring, la de construir cadenas con países alineados geopolíticamente, friendshoring, y reducir la dependencia de los socios menos alineados de risking. Repito esto porque van a ver que está vinculado con lo que voy a hablar más adelante para que lo tengan bien presente. Entonces, ahora que han pasado varios años desde el 2018, cuando podemos decir que se inicia la guerra comercial propiamente entre Estados Unidos y China, y desde la pandemia, donde se agudiza el problema de las cadenas de valor, el problema de la guerra de Ucrania, en fin, han pasado varios años y uno ya puede observar en los datos qué ha venido pasando. Y lo primero que uno observa es, como también dijo Rebeca esta mañana, que no se ha observado una desglobalización en el sentido que algunos analistas esperaban cuando empezó todo esto. Si ustedes miran el coeficiente de comercio mundial de bienes y servicios sobre PIB, de hecho, en el 2022 fue el más alto históricamente. Y ha venido estable desde la crisis global y financiera desde el 2008, pero no ha venido cayendo, digamos. Otra cosa que algunos analistas también previeron que iba a pasar en aquella época, en el 2018-2022, era que se iba a dar un cambio en los patrones de comercio, una reestructuración, por la cual iba a aumentar el comercio within grupos políticamente alineados y bajar el comercio between los países no políticamente alineados. Estos datos que tomo acá para construirlo, los bloques están construidos no por mí, sino que los tomé como dato, pero en general lo que ha hecho la academia, digamos, para construir estos grupos es buscar patrones de voto común en asambleas de Naciones Unidas, cosas de ese estilo. Entonces generan bloques que uno podría llamar políticamente alineados y se fijan cómo evolucionó el comercio de esos bloques. Y esto es lo que ha venido sucediendo. No cayó el comercio general porque se sustituyó un tipo de comercio por otro. Pero, y acá viene la parte más interesante, lo que están encontrando también, hay un paper muy reciente del Fondo Monetario de Gita Gopinath y otros autores, que encuentran que los vínculos directos entre Estados Unidos y China están siendo sustituidos por vínculos indirectos a través de lo que ellos en el paper llaman países conectores. Entonces, acá en esta gráfica de la izquierda, perdón, me fui. Ay, ¿cómo vuelvo? Ahí. En esta gráfica de la izquierda lo que les puse es la cuota de comercio de China con Estados Unidos, o sea, las importaciones de Estados Unidos desde China, que ustedes ven desde el 2018 bajan drásticamente. Hoy en el 2023, de hecho, China ya pasó a ser el segundo socio y el primero pasó a ser México después de muchos años. La segunda línea muestra los países del sudeste asiático, en particular Vietnam es el país que más ganó cuota en las importaciones de Estados Unidos. Y miren lo que está pasando en el gráfico de la derecha con las inversiones de China en esos países, tanto en México como en los países del sudeste asiático. La mayor participación en las importaciones de Estados Unidos está unida a que está pasando una mayor participación de las exportaciones chinas en esos países y de la inversión directa china en esos países. Entonces, lo que uno puede pensar en este momento es, bueno, pero entonces todas esas medidas que decíamos al principio de la presentación, de risking, de hacer más resilientes las cadenas, del nearshoring, etcétera, de no depender tanto de puertos lejanos, sino de más bien de tener el nearshoring por si hay problemas de transporte marítimo, etcétera, no estarían funcionando tan bien como se hubiera pensado al principio. No sé si vieron la semana pasada, sin ir más lejos, que Estados Unidos volvió a poner aranceles a las importaciones de paneles solares, pero ya no de China, que había aumentado hace muy poquito, sino ahora del sudeste asiático. ¿Por qué? Porque el Departamento de Comercio estimó que fábricas chinas estaban haciendo virtualmente cambios muy menores a paneles solares chinos y estando localizados en el sudeste asiático y entrando sin tarifas a Estados Unidos. Otra consecuencia no buscada que también se está dando es lo que se llama el transbordo o transshipping, que en sí mismo no es ilegal, pero en este caso pareciera ser que lo están usando
también, por ejemplo, en Malasia, llegan barcos con mercadería china, en este caso, se reetiquetan, reempaquetan, mínima transformación y se cambian de barco y entran sin tarifas a Estados Unidos. Entonces, bueno, y lo de los vehículos eléctricos que se mencionaba hace un rato también, Estados Unidos está pidiéndole a México que no ponga más incentivos a las fábricas chinas de vehículos eléctricos porque también están viendo que se fabrican ahí y entran a Estados Unidos de nuevo sin aranceles. Por lo tanto, todos esos objetivos de las cadenas podríamos ver. Acá les puse otro ejemplo que es el comercio con Rusia a través de terceros países, las exportaciones de bienes a Kirguistán, les puse ahí, y si ustedes ven el salto que se pega a partir de la guerra en Ucrania, hay un salto equivalente si ustedes ven las exportaciones de Kirguistán a Rusia. Entonces, acá también parece que el comercio no es que no esté llegando, que se está desviando a través de países de Asia Central. No es el único, Kirguistán, no se miran, Kazajstán y varios otros países da lo mismo. Entonces, la conclusión que podemos sacar hasta ahora es que cuanto más se desvían los flujos de comercio a través de países conectores, hay como una paradoja, y es que menos están funcionando las políticas que los pusieron en un primer lugar. La reestructuración del comercio podría estar alargando, puse ahí, las cadenas. Hay un estudio que si quieren lo buscan después, que de hecho mide con una cierta metodología la longitud de las cadenas y de hecho encuentra que sí, que se están alargando las cadenas más que acortándose. Y eso tiene, obviamente, además de las fragilidades que son nuevas, distintas, porque están más escondidas, puede tener también otros problemas de eficiencia, como todos sabemos que tiene la no apertura comercial, digamos. Bueno, y ahora estaría pasando al segundo tema, que, como les decía, es el de la inteligencia artificial, y lo planteé acá como oportunidad, además de desafío, porque lo voy a tratar desde un punto de vista estrictamente económico, no me voy a meter en los temas éticos ni nada de eso. Y el tema es que se suele decir que la inteligencia artificial va a generar un salto enorme en productividad. Tanto la tradicional, llamémosle, como la generativa, esta nueva que se ha puesto desde el 2022 así en los celulares de todos nosotros. Entonces, lo que planteo ahí es que en cualquiera de esas tres capas, ya sea lo que le llamo capa 1, que son los líderes en innovación en inteligencia artificial, que ahora vamos a ver qué son, en la capa 2, que son todo un ecosistema que se ha empezado a formar alrededor de la inteligencia artificial, o en la capa 3, que somos nosotros los usuarios de la inteligencia artificial en los celulares o en una empresa o lo que sea, ¿dónde puede insertarse la región y dónde tendría mayor éxito de insertarse la región para justamente tratar de sacar ventaja a estos aumentos de productividad que podrían darse? Y ahí no tienen que mirar la gráfica, por eso son tan chiquitas, no importa. Lo que les muestro es que dónde se está dando la mayor innovación, los modelos más de frontera, se están dando en la industria, no en la academia, como decía alguien hoy en la mañana, no en el gobierno, no en la colaboración academia-gobierno, sino en la industria. ¿Y en la industria de dónde? En la industria de Estados Unidos. Son las empresas, las que todos hemos escuchado hablar estos días, las que están acá abajo, que tienen una capitalización bursátil gigante de trillions de dólares, o sea, billones de dólares, más de 3 billones de dólares, que son las que están a la vanguardia en esta investigación y desarrollo. Y si miran en el gráfico de la derecha, ahí sí estaría bueno que lo vean, acá está la región, acá abajo, toda apiñotada ahí. Estas son las capacidades, las calificaciones en IA que tienen los países de la región. Entonces, uno lo que puede ver ahí es que la región no está participando mucho en la generación de modelos innovadores. Es bastante razonable esperar esto porque los modelos innovadores demandan una cantidad enorme de recursos. Para que se hagan una idea, el costo de entrenar a ChatGPT, estaba viendo por ahí, fue de 100 millones de dólares. El costo de entrenar a Gemini Ultra de Google fue de 200 millones de dólares. O sea, obviamente es lógico esperar que ese gráfico de abajo a la derecha, que es donde está la región en la participación en los modelos de vanguardia, bueno, no está mucho.
Pero otra cosa interesante que uno ve es que puede la región no estar ahí, pero en la capa 2, que le estoy llamando, que es todo un ecosistema que se ha generado y se va a seguir generando alrededor de la primera capa, que es lo que se llama, lo que les puse ahí, el ejemplo es el de GPT Store, por ejemplo, que es esta serie de aplicaciones que copié y pegué de la pantalla. Cuando uno se mete ve que ya han surgido aplicaciones de todo tipo que lo que hacen es basarse en el chat GPT, pero permitirle a uno hacer cualquier tipo de cosa. Todo este ecosistema se va a terminar desarrollando probablemente igual que se desarrollaron las apps de los celulares, pero ahora sobre inteligencia artificial. Entonces, evidentemente, América Latina en esta capa, por supuesto que puede jugar. Puede jugar y puede jugar sobre todo si aumenta la capacidad, el talento IA, llamémosle, que por ahora, y acá les puse una medida de la OCDE, del talento IA son los 4 países de abajo, que también están apiñotados por acá abajo. Lo que hacen ellos es discutible, pero es lo que hay, y toman en LinkedIn países que tengan mucha distribución de LinkedIn, muchos usuarios, y dentro de esos países se fijan cuántos de los usuarios declaran tener capacidades o talentos IA o estar trabajando en algo vinculado a la IA. Y ahí surge que si se fijan, la mayor capacidad IA no está en Estados Unidos, está en India. Estados Unidos está cuarto en esa gráfica. Pero la región está abajo, o sea, bien podría escalar un poco en esa escala. Y lo que es más, si ustedes miran abajo, les puse la migración de talento IA. También lo calculan con LinkedIn, se fijan la persona que declaró tener un talento, a dónde se movió después. Siguen a la persona en 2 puntos del tiempo y si se fijan hay solo 4 países de Estados Unidos. Ese es otro punto interesante, habría que tener más información de la región, hay muy poco. Pero los 4 que hay tienen flujos netos negativos de migración. Entonces están yéndose a trabajar con su talento IA que formaron en la región a otro lado. Esto no cuenta, por supuesto, la gente que trabaja desde la región para otros lados. O sea, la realidad debe ser incluso muchísimo peor porque todos tenemos conocidos que trabajan para afuera desde donde están. Entonces, imagínense lo que debe ser la pérdida de talento IA si contáramos todo eso, ¿verdad? Bueno, y la tercera capa, donde naturalmente puede estar la región también, es la del usuario a nivel general, llamémosle, a nivel de nosotros, de las empresas, de los trabajadores. Y de nuevo, no hay mucho dato regional, la región acá la presentan en este estudio de McKinsey, mezclada con India y con Oriente Medio, así que no es muy fácil sacar conclusiones. Por lo demás, los tomaría con pinzas estos datos, obviamente, pero es lo que hay, y lo que se muestra es que hay una cierta aceptación de la inteligencia artificial en varias tareas en la región y en el mundo. Esas tareas son, por ejemplo, la automatización con los call centers, esa es la inteligencia artificial tradicional, pero también tenemos ahora con la generativa el tema en el ámbito legal, que les puse acá, desde redacción de contratos estándar a todo lo que se puedan imaginar en el ámbito legal. Y los estudios de productividad, que son pocos, pero algunos hay, todos encuentran que obviamente la inteligencia artificial generativa aumenta la velocidad con que las personas están haciendo las tareas, el nivel, o sea, la calidad con la que lo están haciendo. En fin, bueno, eso no es muy difícil de imaginar tampoco que eso esté sucediendo. Entonces, yo me imagino que una alfabetización de la población en general en el uso de este tipo de tecnologías evidentemente favorecería a intentar subirnos a esta ola, una especie de plan Ceibal como el de Uruguay, pero de la inteligencia artificial, para que Uruguay no se quede, para que el mundo no se quede abajo de la ola. Y bueno, así que de más está decir que me parece muy importante que la CEPAL esté organizando esto y que las comisiones de los países sigan trabajando en estos temas porque se vienen cambios muy importantes y muy rápidos y hay que seguirlos bien de cerca. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Y finalizando las intervenciones del panel, le vamos a dar la palabra a Camila Gramkow, también de la oficina de CEPAL y en Brasilia en este caso,
y les comentamos que tanto Dragos como Tudorache como Daniel Nerarity continúan en línea con nosotros, así que si tienen alguna pregunta para hacerles, vamos a tener un tiempito para eso. Adelante, Camila. Buenas tardes, muchas gracias, presidente. Es un absoluto honor estar aquí en este distinguido evento. Les voy a provocar un poco el debate respecto a cómo las comisiones del futuro pueden enfrentar el tema de la encrucijada del cambio climático. Lo que verificamos respecto a este nuevo tema emergente y muy de futuro es que los países de América Latina están en una encrucijada en el sentido de que la forma como van a abordar el tema del cambio climático puede o profundizar las brechas estructurales de desarrollo o significar una oportunidad para lo que llamamos de un gran impulso para la sostenibilidad. El gran impulso o el big push para la sostenibilidad es un abordaje que la CEPAL viene desarrollando para apoyar a los países de la región con la construcción de un nuevo estilo, un nuevo modelo de desarrollo. Este abordaje es basado en 3 ejes principales. El primero es un eje de diagnóstico. En el eje de diagnóstico miramos cómo están las principales tendencias de la región. Y ahí, como el secretario ejecutivo presentó en la mañana, vemos que la región se enfrenta a 3 trampas de desarrollo y brechas estructurales del crecimiento. En el eje prospectivo, mirando un escenario business as usual, o sea, un escenario de seguir haciendo políticas como siempre venimos haciendo, vemos cómo el cambio climático agrava estos problemas estructurales de desarrollo y finalmente en el eje propositivo, ahí desarrollamos un escenario de acción, el qué y los cómo de este escenario de acción. Entonces, en esta presentación voy a entrar en estos 3 ejes un poco más al detalle. En el eje de diagnóstico, el secretario ejecutivo ya presentó en la mañana las 3 trampas de desarrollo que se enfrenta a la región, que son la trampa de la incapacidad de largo plazo para crecer, la elevada desigualdad, la región sigue siendo la región más desigual del planeta en términos de distribución del ingreso, y la baja capacidad institucional y de gobernanza. Yo no voy a entrar mucho al detalle porque, en fin, tuvimos el privilegio de contar con la presentación misma del secretario ejecutivo respecto al eje de diagnóstico. En el eje prospectivo, miramos cómo se encuentra América Latina en un escenario de inacción, o sea, si no enfrentamos el tema de la emergencia climática con la atención que se merece. Es importante recordar que este no es un tema tan nuevo como imaginamos, aunque sea un tema muy de futuro y que requiere todavía más gobernanza, más capacidades institucionales. Ya en el año 80, Raúl Prebisch decía respecto a la crisis medioambiental que no nos encontramos frente a nuevos problemas, sino a viejos problemas que se vienen agravando. Entonces, aquí la idea que ya Prebisch traía en esta época, ¿no?, es que las crisis ambientales, incluyendo notadamente el tema de la emergencia climática, es una crisis que agrava los problemas que ya tenemos. Es una crisis que debilita aún más la capacidad de crecimiento. En Brasil estamos enfrentando uno de los mayores desastres climáticos de la historia, en el estado de Rio Grande del Sur, y ahí estamos experimentando, lamentablemente, en la práctica, cómo los efectos del cambio climático dañan las posibilidades de crecimiento económico. Con las inundaciones en el estado de Rio Grande del Sur, pero también estamos viendo en Colombia cómo las sequías prolongadas y persistentes están provocando impactos en términos de inseguridad de generación eléctrica, inseguridades hídricas que provocan aún más debilidades de potencial de crecimiento económico. El cambio climático también agrava las desigualdades.
son los grupos sociales más vulnerables los que más sentirán los impactos del cambio climático. Aquellas poblaciones que viven en encuestas que no tienen fondos, en fin, para reubicarse, relocalizarse, sujetas a deslizamientos, son las poblaciones más pobres que viven en áreas sujetas a inundaciones, las que sentirán más los efectos de estos impactos. Conforme dijo el secretario Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, ya no estamos más en la era del cambio climático, sino en la era del global boiling, ¿no? De la efervescencia global. Y de hecho, el planeta se encuentra en una trayectoria de sucesivos récords de aumento de temperatura provocados por la acción humana. Entonces, por un lado, el tema de la inacción climática por sí mismo ya presenta desafíos de naturaleza física, ¿no? Desde los impactos físicos del cambio climático que van a agravar las brechas del desarrollo. Pero por otra parte, la región también se enfrenta a un desafío que es el hecho, como aquí también Cecilia comentaba, de que las principales potencias económicas del mundo están haciendo apuestas por planes de desarrollo económico verde. Estamos verificando en el caso de Estados Unidos, con el Inflation Reduction Act, por ejemplo, estímulos en la escala de trillones de dólares en tecnologías verdes, bajas en carbono, principalmente energías renovables y electromovilidad. Estamos viendo también en el caso de Europa, con el New Deal, el Next Generation EU, con una escala de billones de euros dedicados a esta agenda descarbonizante, resiliente, baja en carbono. En China, con la civilización ecológica, en fin. Las principales potencias del mundo están haciendo elecciones muy claras por un nuevo paradigma competitivo verde. Y aquí lo que observamos como resultado es que hay una acelerada carrera mundial por las tecnologías verdes. Si miramos los datos de patentes verdes en los últimos 30 años, vemos que el número de patentes verdes creció 20 veces en las últimas 3 décadas. Es una de las áreas tecnológicas más aceleradas en estos años. Estos hallazgos o estos datos apuntan para un nuevo paradigma competitivo en la economía mundial. Estamos viendo que cada vez más las bases de competición van a darse sobre factores o elementos vinculados a la sostenibilidad ambiental. De hecho, verificamos que en el comercio mundial de bienes, más de la mitad del comercio mundial de bienes ya está vinculado a bienes de alto patentamiento verde, o sea, son tecnologías que cada vez más competen sobre la base de la sostenibilidad. Y eso también, o sea, aquí tenemos una amenaza, un riesgo adicional al efecto del cambio climático en la región, que es el riesgo de quedarse atrás en esta carrera tecnológica verde. Si vamos a hacer una transición verde, si imaginamos que nuestras economías se descarbonicen completamente, y de hecho muchas de ellas, incluso los países que están aquí representados, ya tienen metas de descarbonización total, o sea, de emisiones netas cero en las próximas décadas. Si no tomamos atención al origen de estas inversiones, muy probablemente estamos hablando de una transición a una economía descarbonizada, baja en carbono, basada en inversiones importadas, basadas en vehículos eléctricos importados, basados en paneles solares importados, basados en parques eólicos importados, con lo cual sí se entregaría la descarbonización esperada, pero representaría una oportunidad perdida en términos del desarrollo económico local, o sea, en las potencialidades de generación de empleo, de puestos de trabajo, de recetas públicas para hacer más políticas, en fin, el vínculo entre la agenda de descarbonización y la agenda de desarrollo pasa necesariamente por la discusión sobre capacidades productivas, tecnológicas e inovativas.
Y aquí vamos entonces al tercer y último eje de esta presentación, que es el eje propositivo, ¿no? ¿Qué podemos hacer entonces si hay un futuro delante de nuestra frente? O sea, si estamos en una encrucijada en que hay dos opciones, un futuro de calentamiento global con graves efectos sociales y económicos y de una mayor periferización de la región, especialmente en relación a la carrera tecnológica verde global, al nuevo paradigma global de competición verde. Por otro lado, ¿qué podríamos hacer? ¿No? ¿Qué otro futuro podríamos construir y cómo este escenario, que como ya se comentó aquí también en esa mañana, de poliglobalización, de fracturas en el sistema económico global, cómo este nuevo escenario también puede presentar oportunidades para que los países de América Latina y el Caribe puedan construir un futuro inclusivo, productivo y sostenible. Esta es la esencia de la filosofía, o son las preguntas que nos mueven con la idea del gran impulso para la sostenibilidad. Como mencionaba al principio, el gran impulso para la sostenibilidad es un enfoque pensado para apoyar a los países en su transformación de estilo de desarrollo. Entonces, en primer lugar, lo que miramos es qué son esos estilos, ¿no? ¿Qué modelos, qué estilos de desarrollo queremos construir? Y claro que esta respuesta es heterogénea. La región es una región heterogénea, pero sí apuntamos a algunos pilares. Yo no voy a entrar mucho al detalle aquí, pero voy a pasar rápidamente sobre los principales elementos. Entonces, en primer lugar, identificar qué son estos estilos y cuáles son los pilares. En segundo lugar, está el tema de coordinación. Coordinación es fundamental, otra vez la palabra clave. Cuando nos preguntan qué es necesario para el gran impulso, en una palabra es coordinación, porque coordinación es tal vez la única forma que tengamos de movilizar la escala masiva de inversiones necesarias para la descarbonización, y aquí estamos hablando de un incremento promedio de 10 puntos percentuales del PIB en términos de aumento de la tasa de inversiones, pero también la coordinación, y aquí tal vez es una de las bellezas del gran impulso, en términos de la combinación de estas inversiones. Esta idea de coordinación de sectores es muy interesante porque es lo que determina que cada inversión será rentable. O sea, la inversión en un sector solo será rentable si es hecha en forma coordinada con una inversión en otro sector. Les doy un ejemplo. La inversión que haga la industria automotriz en capacidad para producir vehículos eléctricos solo será rentable si simultáneamente hay inversiones también en capacidad de infraestructura de carga. Es la combinación correcta de inversiones en los sectores correctos instantáneamente o en simultáneo lo que garantiza la rentabilidad de cada inversión simultáneamente. Identificamos, como el secretario también ya comentó en esta mañana, cuáles son los sectores impulsores de este nuevo modelo o estilo de desarrollo. Muchos de ellos están directamente vinculados a la descarbonización, a la sostenibilidad ambiental, pero como verán, hay una diversidad más amplia de sectores. Y aquí, nuevamente, para reforzar, tal vez la gran diferencia del gran impulso para la sostenibilidad en comparación a otros abordajes y otros conceptos que existen, como crecimiento verde, economía verde, recuperación baja en carbono, hay una diversidad grande de propuestas. El tema diferenciador del gran impulso es el tema del desarrollo productivo, innovativo y tecnológico. Es este el fundamental elemento, la clave que permite vincular la agenda de descarbonización con una agenda también de generación de empleo, de ingresos y de beneficios socioeconómicos para el desarrollo de los países de la región. Para terminar y dar aquí un ejemplo concreto de perspectiva, ¿no? Un ejercicio que venimos haciendo de construcción de escenarios, entender cómo podría ser un escenario de futuro de un gran impulso para la sostenibilidad en la región. En este sentido, nos esforzamos en construir dos escenarios contrastantes que justamente reflejan la
encrucijada que yo comentaba al principio. Tenemos un escenario de referencia en el que la región reproduce sus brechas estructurales de desarrollo, o sea, sigue manteniendo un crecimiento económico débil, sigue manteniendo un alto nivel de desigualdades y una dependencia creciente de combustibles fósiles y un alto nivel de emisiones de deforestación. Por contraste, diseñamos un escenario del gran impulso para la sostenibilidad, que justamente estimula un conjunto de políticas dedicadas a acelerar estas inversiones en estos sectores impulsores o transformantes. La tabla es solo para su referencia, no se preocupen, las letras están muy pequeñas, pero para que vean las áreas estratégicas o los sectores impulsores que enfocamos en nuestras simulaciones. Entonces, transición energética sostenible, movilidad sostenible, bioeconomía, transformación digital, industria manufacturera de la salud, economía circular y la economía del cuidado. Este escenario del gran impulso consistió en un mix de políticas, como por ejemplo incentivos fiscales para las energías renovables, regulaciones, como por ejemplo aumentar la mezcla obligatoria de biocombustibles en la economía, también gastos públicos, en el caso de la economía del cuidado, por ejemplo, aumentar el gasto público en la red de cuidados, en educación y salud, atención a adultos y niños. Entonces, es un ejemplo no prescriptivo, pero un ejemplo del tipo de la combinación de políticas que sí puede ayudar a la región a destrabar, a levantar, a movilizar este conjunto de inversiones transformantes. Y los resultados a los que llegamos apuntan que este mix, esta combinación de políticas, lleva a una aceleración del crecimiento económico, liderado por una aceleración de inversiones por construcción. Es un conjunto de políticas diseñado para acelerar inversiones, pero tratan-se de un conjunto de inversiones que descarbonizan la economía. Aquí vemos en el gráfico la reducción esperada de casi un 40% hasta 2030, que es más del compromiso climático de la región para este año. O sea, sería posible descarbonizar a una velocidad mayor la economía con impactos positivos sobre el crecimiento del producto y de las inversiones. En términos de los impactos sociales, no solamente este conjunto de políticas para el gran impulso aumentaría los empleos, aumentaría la creación de puestos de trabajo, pero también aumentarían más, a una velocidad mayor que la creación de puestos de trabajo, los sueldos, lo cual significa que los puestos de trabajo creados son puestos mejor pagados en general. Y lo que estos resultados nos indican es que las políticas, ¿no?, del gran impulso para la sostenibilidad son capaces de producir, si son correctamente diseñadas, transformaciones importantes que combinan la creación del empleo con un crecimiento más acelerado y más sostenible desde el punto de vista ambiental. Sin embargo, es importante señalar que sigue siendo muy importante corregir desequilibrios externos. En algunos de los países hay desequilibrios externos relevantes que pueden ser contornados con cooperación internacional, coordinación y políticas de desarrollo productivo. Para finalizar esta intervención, y tengo el honor aquí de hablar en una lámina respecto al Observatorio Parlamentario de Cambio Climático y Transición Justa. El honor es porque aquí está el senador Guido Girardi, que fue uno de los fundadores de la idea de este observatorio. El observatorio es un conjunto de 15 países de América Latina y del Caribe que reúne información y datos legislativos de la región. Hoy día el observatorio ya cuenta con más de 1000 leyes. Les invito a conocer y revisar la información que está disponible, porque realmente vemos que sobre este tema es fundamental el rol de los parlamentos, el rol de las comisiones de futuro con armar el marco legislativo, el marco legal necesario para viabilizar y permitir
la movilización de estas inversiones transformantes por un lado y la transición justa por otro. Dejo a disposición más informaciones sobre estos estudios e iniciativas y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Camila. Nos quedan 10 minutitos. Si tienen alguna pregunta para Dragos Tudoraj o Daniel Innerarity, que están todavía con nosotros, o comentarios, senador Oviedo tiene la palabra. Gracias. Respecto a la inteligencia artificial, con relación a lo que decía el señor Innerarity, que el yo aspiracional no está como dato en la red. Yo soy un poco más optimista y creo que sí está en la red. Es un dato del yo aspiracional. O sea, que se puede conseguir ese dato. De hecho, que se puede comprobar escribiendo en ChatGPT un yo ideal y te describe el yo ideal. Mucho tiene que ver lo que mencionaba la señora Cecilia Vera sobre los subdesarrolladores de herramientas con inteligencia artificial. Esos subdesarrolladores compran, pagan por el servicio de esa inteligencia artificial, y lo que deberíamos ver, a lo mejor las comisiones de futuro o ciencia y tecnología de los parlamentos, desde qué punto de vista vamos a regular la inteligencia artificial. Porque hay dos tendencias mundiales. Una que es la americana, que están viendo para regularla desde el punto de vista del desarrollador, desde el punto de vista de la plataforma y el usuario. Y el punto de vista europeo, que lo ven desde el nivel de riesgo, un nivel bajo, medio, alto o inaceptable del efecto de esa herramienta de inteligencia artificial. Entonces, yo lo que les recomiendo es, como región, veamos desde dónde vamos a regular la inteligencia artificial, desde el punto de vista del desarrollador o desde el punto de vista del efecto de esa herramienta. Nosotros ya nos habíamos reunido en nuestra comisión a ver cuál de esas dos tendencias vamos a tomar. Y me parece muy importante este espacio, llevo mucha información al respecto y vamos a ver cómo les va a la Comunidad Europea con su aplicación de su nueva ley. Esperemos que Estados Unidos pronto también regule y veamos cómo les va a ellos. Pero ya previamente deberíamos evaluar qué es lo que conviene, desde qué punto de vista regular la inteligencia artificial. Gracias. Bueno, le pedimos entonces a Daniel Innerarity y a Dragos Tudoraj una breve respuesta. I don't know if you can understand. Dragos, you have the translation? Yes, of course. I mean, 2 points to make here. We have also, at the very start, when we considered the various options in terms of how to best approach the regulation, right? Was the risk-based approach the right one? And also looking at the value chain, which is very complex, very long, the value chain of AI. Also, where you put the responsibility between from the moment that you have someone developing a model all the way to the end user that looks at the final product. There may be many interventions along the value chain in there. And we have, through the AI Act, also allocated responsibilities along the value chain in terms of the different interventions, whether in terms of data, whether in terms of instructing the algorithm to orient it towards a particular purpose. So we have allocated responsibilities along the value chain, but always recognizing that the initial developer of a model or the division of a system, of an AI system or solution, has a responsibility also for those that are down the value chain, because they will need to be passing on certain data, certain information that the others might need in order to comply with the regulation. So, and I think inevitably for any jurisdiction that would be thinking of regulating artificial intelligence, this dilemma will come. And then again, each jurisdiction will have to find a solution for it.
Another reflection is on the geopolitics of how to regulate and the approach to take. Clearly, we are, and I think that the graphs that were shown earlier, I think, are quite telling. We are in a global race about AI, and we know what are the factors that are important for AI: data, compute power, energy, and talent. For any of these four factors that are influencing AI, there is already a very intense race. There is an intense race for data. AI models are growing hungrier and hungrier for data. We have gotten now to the point where most of the models, or a vast majority of them, are starting to use synthetic data for training. So there is a discussion about how to be able, as a jurisdiction, as a region that wants to be competitive on the global stage, how do you secure the data that you need to be able to train the models that you want to develop? And then the same thing goes for compute. We have now arrived at a situation where there is only one producer in the world that is actually marketing the kind of processes that are so fundamental for big AI to be trained. That is a very important question, and it brings into discussion also, I think, an inevitable tension between governments and private sector. And I think also competition rules will start to come in handy, and different jurisdictions will choose to act in order to, and that means also EU. You know that we also have not only the AI Act, but we have the Digital Markets Act, we have the Digital Services Act. All of these are starting to be implemented now. And it is very likely that we're going to see a combination of applying DMA, DSA, AI Act in order to try and sort out these imbalances in the market. So again, there is a geopolitical race for all of these factors, and regions have to be prepared to be part of this race if they want to make AI part of their growth and the development in the future. Thank you very much, Dragos. Thank you for your comment, and sure we will ask for your help for the process in LATAM to regulate AI. Thank you. Daniel Innerarity, si puedes hacer algún comentario. Con mucho gusto, Rodrigo. He puesto en el chat un paper donde analizo la cuestión de hasta qué punto la analítica predictiva puede recoger o no el yo aspiracional. No tenemos muchos minutos y quiero respetar el calendario que tenemos. Si alguien está interesado, ahí lo he puesto 2 veces por error, pero en fin, es el mismo documento. Si alguien está interesado, aparte de quien me ha preguntado en esa cuestión, yo creo que ahí hay una respuesta con bastante precisión y bibliografía y argumentos. Pero resumiendo en un minuto, creo que efectivamente el entrenamiento de datos que se ha hecho, el machine learning de los últimos tiempos, contempla la posibilidad de hacer proyecciones acerca del comportamiento futuro y, por tanto, acerca de aquello que podríamos llegar a desear estando las cosas como están. Esa es la respuesta. El problema es que, estando las cosas como están, es muy difícil para los humanos y también para la inteligencia artificial registrar algún comportamiento que pueda suponer una ruptura más o menos radical con las cosas como están. Y por tanto, mi opinión es que lo aspiracional que pueda ser registrado en los algoritmos de la inteligencia artificial es una aspiración que supone una excesiva continuidad sobre nuestro comportamiento pasado. En este documento digo por qué, doy argumentos y espero resultar convincentes. Y si no, en marzo hablaremos más de eso en la CEPAL y en Santiago de Chile. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Daniel, Dragos, Cecilia y Camila, y damos por finalizado este panel. Hacemos una pausa y volvemos en 30 minutos. Muchas gracias.